Bueno, estamos compartiendo un ratito con Begoña Ibarrola, eh, gran conocida, psicóloga, escritora, musicoterapeuta. Ha trabajado en educación emocional y ha publicado más de 270 cuentos, algunos traducidos a varios idiomas. Y bueno, has trabajado en todas estas cosas. ¿Y quién es Begoña Ibarrola? Una persona normal y corriente que disfruta haciendo lo que hace desde el primer día de su trabajo, ya hace 45 años. Entonces, yo creo que seguí mi vocación, me fue muy bien, me sigue yendo bien y como digo, soy una persona normal, solamente que a diferencia de otras personas que el trabajo para ellas a lo mejor pues no se les resulta costoso o mucho esfuerzo o mucho sufrimiento, yo he gozado plenamente, desde mi época de musicoterapeuta hasta ahora más en mi época de formadora y de escritora. Begoña, ¿cuándo descubriste tu vocación? ¿En qué momento fuiste consciente de no solo una vocación, varias vocaciones, ¿no? En la que empezaste? ¿Cuándo lo descubriste o fuiste consciente? Pues fíjate, muy pequeña, yo creo que era muy pequeña. A mí siempre me gustaba la música, no me dejaban presentarme al conservatorio porque tenía 5 años y yo me escondía debajo del piano mientras las mayores ensayaban en el colegio. Entonces, en cuanto me pude inscribir en el conservatorio, pues ya feliz. Pero a la vez que mi pasión por la música, también mi pasión por escribir, porque recuerdo que una tía mía que era maestra me enseñó a leer a los 3 años, pero porque yo se lo pedí, no porque ella quisiera enseñarme, que es una cosa bastante diferente. Yo quería saber lo que significaban aquellas letras y me regaló un libro a los 5 años, Platero y yo. Entonces, cuando lo leí, me quedé muy chafada al final porque Platero muere. Bueno, no voy a hacer spoiler, pero casi todo el mundo sabe que Platero muere. Entonces le dije a mi tía, pero el libro se ha acabado y se ha muerto el burro. Y me dijo ella con una palabra sabia que fue la que ya me inspiró para toda la vida. Escribe tú nuevas cosas que le pasan a Platero y así Platero seguirá viviendo. Entonces yo empecé a escribir historias del burro y ahí empecé a escribir y ya no paré nunca, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, siempre he escrito luego ya de una forma más centrada en el proceso terapéutico de mis niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que trabajaba la música y los cuentos en paralelo y siempre escribía algún cuento para ellos. Entonces ya a nivel profesional, ya cuando fui mayor, pero la música y la literatura me han acompañado toda la vida. Como a nosotras, ¿no? Tenemos ahí Igual. puntos en común. Yo también empecé a escribir desde pequeñita, pero es muy curioso, las cosas que escribí, escribía novelitas de amor que tuvieran final feliz Muy bien, estupendo. con 7 y 8 años. Y además, ¿sabes de qué escribía también muy curioso? De la guerrilla. Cuando aquello se hablaba mucho en Cuba de la situación de Colombia, de la guerrilla colombiana, yo me imaginaba esos escenarios como una niña. Y me acuerdo que a mi hermanita le encantaba leer mis libretas de las novelas, me cogía las novelas y hoy por hoy me dice, yo disfrutaba mucho con tus novelas, tenía imaginación. Entonces me ha recordado esa etapa. O sea, que Es que escribías la las telenovelas. imaginación es un don, que si lo empiezas a cultivar desde pequeña no te abandona nunca ya. Así mismo. Begoña, ¿qué ingredientes tiene un buen cuento terapéutico? En primer lugar, debe conectar con el corazón de la persona a la que va dirigida, ¿no? En mi etapa de terapeuta, de musicoterapeuta, era el paciente que yo tenía delante, ese niño o niña o joven. Cuando ya soy mayor, es cualquier adulto que tiene un niño interior y que lo puede alimentar y que le puede ayudar y le puede sanar. Entonces, primero, conectar con el corazón. Segundo, que te haga ver una realidad más allá que tu vida cotidiana, porque con la imaginación podemos viajar en el tiempo, en el espacio, y la neurociencia nos dice que el cerebro no diferencia entre imaginado y vivido. Por lo tanto, vamos a imaginar los potenciales que se abren ante nosotros cuando estamos proyectando un universo donde pasan cosas y aparecen personajes que en la vida real no existen. Es una forma de escape muy terapéutico y muy, muy sencillo de utilizar. Y luego hay otro ingrediente que para mí es fundamental. Tiene que atrapar la atención, o sea, tiene que tocar un tema que conecte con las personas, que, que incluso a través de la metáfora esa persona tenga la edad que tenga,
pueda hacer un vínculo entre el cuento y él o ella, que vea que hay algo de él o de ella que está ahí puesto en el cuento. No necesariamente tienes que coincidir pues con sus procesos o sus problemas o su día a día, pero que diga, uy, en este cuento me veo yo metida y que imaginen los personajes, imaginen las escenas. O sea, yo la carga metafórica para mí es muy importante. Y esa conexión, como digo, con cualquier ser humano, ¿no? Que trate temas también que le ayuden a comprender mejor la vida, porque la vida es igual que el universo. Hay multiversos, bueno, pues hay multividas. Entonces, a veces cuando alguien está muy encerrado en su vida pequeñita, un cuento le abre escenarios nuevos, donde pueden pasar cosas nuevas y donde incluso se le pueden ocurrir soluciones nuevas a sus problemas. Se me estaba ocurriendo, en alguna de esos cuentos terapéuticos que has escrito para algún niño, ¿alguno te ha replicado con algún otro, con alguna respuesta en forma de cuento o algo similar? Pues sí, me pasó con uno de los cuentos que escribí cuando comencé a trabajar en musicoterapia, que era sobre un dragón que no quería echar fuego por la boca, no quería asustar a los humanos, no quería destruir y quemar, quería cantar. Entonces le daba mucha vergüenza porque no, sus padres decían que eso rompía con la tradición familiar, que él no podía cantar, que era un dragón. Y entonces yo se lo escribí a un niño que precisamente tenía un conflicto entre mantener la historia familiar y mantener, vamos a decir así, la presión de su familia, que ya le había dicho lo que iba a ser de mayor, claramente, porque era una saga familiar que se tenía que repetir, y encontrarse él con una vocación diferente, que le gustaban cosas diferentes. Entonces tenía como ese conflicto. Yo le leí el cuento de Dracolino, dejé que él hiciera el final, como siempre, y entonces en el final él me dijo, déjame, que ahora voy a cantar yo, voy a cantar cómo me siento. Y entonces empezó a improvisar con la guitarra el cómo se sentía y cómo Dracolino al final lograba ser feliz porque desarrollaba su vocación. Y que sus padres, que al principio le habían rechazado, pues que luego le aceptaban, ¿no? Entonces, ese era el final de mi cuento, pero yo no le leí el final de mi cuento. Yo le dije que él, cuando se encontró que el cuento que yo había escrito tenía ese final, bueno, se sorprendió muchísimo. Y fue como una, vamos a decir así, como una convicción mía profunda de que ese era un camino muy válido, porque si permitía que una persona hiciera ese salto entre el personaje de un cuento y su propia vida y que diera respuesta sanadora, pues la potencia estaba garantizada. Fue muy bonito aquello. Qué maravilla. Qué bonito. Vamos a hablar de lo que nos vincula ahora. Vamos a hablar de ese maravilloso cuento que acabas de escribir, Los sueños de Ilán. ¿Cómo empezó ese mismo maravilloso? ¿Cómo Aquí. empezó toda la historia? Cuenta un poco y hasta el punto donde nos conectamos y empezamos Sí. a tejer otra historia diferente, una canción incluso. Bueno, yo conocí porque se puso en contacto conmigo una persona que se llama Pedro Vaquero, el creador de Coloria, una ONG que él me confesó que, bueno, que como leía mis cuentos a sus hijos cuando eran pequeños, cuentos para sentir, yo siempre he dejado un espacio para que los lectores acabaran los cuentos, ¿no? O dieran un final diferente. Y él, bueno, él a sus hijos les leía esos cuentos y estaba como muy convencido del poder que tenían esos cuentos. Entonces él era un gran ejecutivo que estaba siempre volando hasta que un día decidió que dejaba ya ese mundo empresarial para dedicarse a crear cuentos sin final y organizó y montó Coloria. Coloria es una ONG que trabaja en todos los continentes y tiene ya proyección internacional y tiene muchos premios ya y mucho reconocimiento, que trabaja creando cuentos sin final para que los lectores le den su propio final, incluso puedan hacer una ilustración de la última escena del cuento. Y bueno, yo le conocí y estuvimos hablando de qué temas, vi un poco el catálogo que tenían ya ellos publicado y qué temas faltaban, qué temas podríamos continuar. Bueno, yo enseguida me subí al barco porque sintonicé muy bien con él y con la idea. Y entonces hablamos, bueno, el tema de la muerte está muy mal tratado, sobre todo para público infantil. Incluso yo le comenté en aquel entonces, justo me acababan de descatalogar el libro de Cuentos para la Dios, editado por SM, para trabajar el tema de la muerte, con incluso cuentos para niños desde 3 años hasta adultos, con un catálogo muy clarito y una dirección muy clara en qué edades se podía aplicar cada uno.
Y yo le comenté, digo, es que claro, no vende. Yo ya sé que el tema de la muerte no vende y que el tema de la muerte de los niños hay muchos adultos que no saben cómo manejarlo. Venga, pues voy a escribir un cuento sobre la muerte a ver qué te parece. Entonces, rápidamente me vino todo el esquema de los sueños de Ilan, porque me pareció que la metáfora del sueño era muy potente, porque en definitiva tenemos todos los días pequeñas muertes. Cuando nos vamos a la cama y nos dormimos, no somos conscientes de nada. O sea, cuando despertamos es como decir, ah, mira, que estoy otra vez aquí, que sigo vivo. Entonces, el diálogo entre Ilan y su abuela es la clave del cuento. Es decir, un niño que está en un hospital, que se supone que tiene una enfermedad, pero que no puede elegir dónde tiene que estar. O sea, está allí y no le gusta, pero por las noches se evade y se va al mundo de los sueños y tiene sueños de lo más diverso. Entonces, su abuela por las mañanas, cuando le va a visitar, le cuenta el sueño que ha tenido y la abuela le ayuda como a ir encajando piezas, ¿no? Pero la abuela es sobre todo una escuchadora. No le da discurso sobre la muerte, ni le habla del más allá, ni nada. Entonces, en estas metáforas que va presentando Ilan, pues en la última visita que hizo la abuela, de repente Ilan le dice, he tenido un sueño maravilloso esta noche y ahí se queda abierto el final para que el propio lector le dé su final. Entonces, sucede algo curioso con este cuento, porque cuando lo presentamos a la editorial Sentir hizo un convenio con Coloria para editarlo. Claro, es un tema difícil, pero pensamos que era un tema necesario. Y claro, se trata la muerte, pero no necesariamente del personaje. También se puede morir la abuela. De hecho, se habla de la muerte del abuelo dentro del propio cuento. O sea, que el final, lo probé con varios niños y les dije, ¿y tú por qué crees que era la última visita de la abuela? Y algunos me decían, porque la abuela le trasladan a otra ciudad de trabajo. Y otras veces decían, pues porque la abuela se muere. Y otras veces decían, porque a Ilan le dan el alta y se va a casa. Y entonces ya no le visita más la abuela. O sea, los finales abiertos, eso es lo maravilloso, que cada uno puede plasmar lo que tiene dentro. Pero a mí me parecía que era muy interesante dotar a los adultos de una herramienta para poder hablar de la muerte con los niños, estén en situación de riesgo o no lo estén. Hayan tenido una pérdida de un familiar o no en ese momento, pero que a lo mejor dentro de un año o dentro de unos meses se produce. Y tener ese diálogo ya abierto a mí me parecía muy terapéutico y muy sanador. Entonces surgió así. Rápidamente vimos que la potencia tenía que estar también en las ilustraciones y para mí fue una sorpresa contar con una extraordinaria ilustradora, Zichao Yuan, que estuve con ella el otro día firmando en el retiro. Le dije que viniera a la caseta porque me hacía ilusión que estuviera también ella. Y con una sensibilidad increíble dotó a ese texto pues de una fantasía y de una cantidad de detalles impresionantes. Entonces, el cuento fue así, surgió de una manera muy, muy, muy rápida, muy, muy suave, y como yo digo, que se entretejen cuentos, se deja abierto un cuento, perdón, se entretejen sueños, se deja abierto el final del cuento para otro sueño, y yo creo que puede ser muy interesante hablarlo, contarlo a los más pequeños. Se está trabajando también en hospitales con los niños que son hermanos de otros niños que a lo mejor son pacientes de cuidados paliativos. O sea, hay muchos escenarios donde se puede trabajar, pero también en una escuela para hablar de que todo lo que tiene vida puede morir y que evidentemente, si estamos preparados para hablar de esos temas, los críos pueden presentar sus dudas al adulto, pueden plantearle preguntas, pueden comentar incluso si hay algo que quieren saber de lo que pasa cuando uno muere. Hay muchos niños que a mí me preguntaban, ¿y morirse duele, Begoña? Y yo les decía, yo no me he muerto nunca, pero yo me imagino que no, que es como un sueño, que te quedas dormido. O sea, que a veces no es el tema de la muerte, sino el tema del dolor, el que les preocupa. Mm. O sea, es un escenario para que ellos puedan hablar, para que los adultos puedan interactuar, por más que a veces los adultos, y lo digo porque en la feria del libro se acercó alguna persona, uy, este tema es muy fuerte, no me lo puedo comprar yo para mis hijos, yo no se lo puedo llevar. Bueno, vale, hay que respetar, hay que respetar. Yo soy Bueno, sí, tremendamente respetuosa. hay que respetar, pero también ahí está la labor de sensibilización, ¿no? Y de Claro, intentar meterse en ese hueco donde nosotros podemos hacer mucho por abrir a la gente toda esa... Porque aquí no nos vamos a quedar ninguno. O sea, no, y quiero además no decir sabemos el día de la que muerte. nos Yo toca, siempre les digo, claro. el billete de venida lo tenemos, que es el día de nacer, pero el billete de vuelta no tenemos la fecha. O sea que
qué cosa mejor y más natural que poder hablar de la vida y la muerte como procesos que van juntos. Que todo lo que tiene vida puede morir. Desde una Claro, mascota hasta el abuelo, hasta una planta. Todo lo que tiene vida puede morir. claro que sí, claro que sí. Bueno, es maravilloso. Yo creo que también para llevarlo a los colegios sería, vamos, un material, una joya para trabajar ese tema tan simbólico, tan bonito, con esos colores. Creo que, bueno, que entrarían directamente en ello, o sea, tanto con Ujú. o sea, con el cuento físicamente como Sí. con la narración, con el corto. Bueno, es perfecto, es un material. Y ya con eh, vuestra banda sonora, con vuestra canción ya Bueno, redondo, vamos. ahora es donde entra la otra parte en la que, bueno, le voy a pedir por fin, Katia, cuéntalo tú, cómo empezó todo, cómo, cómo fue ese contacto. Bueno, bueno, fue bastante inesperado. Nosotros habíamos estado en una exposición de una ilustradora maravillosa, Raquel Fariñas, y estaba también un musicoterapeuta, David Gamella, y habíamos estado con ellos el fin de semana en la exposición de Raquel. Y bueno, el universo se alió y ese mismo día apareciste tú por allí y nosotros no te vimos, nosotras nos fuimos, estuvimos juntos hasta el día, nos fuimos y después por la noche, o no sé si por la noche o el día siguiente, pues David y Raquel me comentan, oye, que estuvo por aquí Begoña Ibarrola también, porque Raquel ha ilustrado algunos de tus libros, Sí. y estaba buscando a algunas personas alguna persona que le pudiera, que le pudiéramos recomendar para para hacer la música de un cuento, bueno, más o menos. Me dijo, no te voy a contar muchos proyectos ya que te lo cuente ella. Y yo digo, uy, qué casualidad, y me doña Barrola más. Yo tengo que decir que yo siento una admiración grandísima por ti y siempre te he seguido. Tú no me diste clase a mí como a Nieves, por ejemplo. Yo tuve esa suerte Nieves maravillosa tuvo la suerte, pero yo cada vez, perdona, mira, cada vez que nos tocaba con Begoña, yo, ¡ay, me toca Begoña, por Dios! Y todo el mundo, bien, bien. De verdad, pues espectacular. O sea, se quedaban las horas cortas, 4 horas, 5 horas, daba igual. O sea, era maravilloso tu forma de expresarte, tu sabiduría, tu experiencia. Bueno, perdona, sigue. no, 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 Yo no tuve pasa la nada. suerte. Entonces yo veía, todavía veo todos los vídeos que hay por ahí de Begoña Ibarrola porque me gusta mucho escucharla hablar de las emociones y de todo lo que habla. Es un mundo de conocimiento. Y no porque esté delante lo dirían que ella no estuviera. Es un mundo de conocimiento y además de sensibilidad. Entonces, que de repente David y Raquel me dijeran eso fue como, Begoña Ibarrola, no me lo puedo creer. O sea, pide y os será concedido, mira. Entonces yo dije, sí, 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 no había hablado ni con Nieves. Y dije, sí, sí, sí. Después se lo conté a Nieves y Nieves me dijo, bueno, a ver lo que nos tiene que decir. Entonces Begoña me contacta y yo estaba emocionadísima, vamos, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Y así surgió todo. Así empezó este camino, porque es un camino que hemos empezado a andar. Yo creo que el camino está ahí y que vamos a seguir. No, no se acabará en los sueños de Ilan. Quiero soñar eso. Y, y bueno, cuando Begoña, bueno, nos manda el cuento, Nieves y yo nos dedicamos mucho a hacer songwriting terapéutico, o sea, composición terapéutica de canciones, y esto nos lo tomamos como algo más, porque era un cuento con un tema muy delicado. Nosotras trabajamos en cuidados paliativos, ambas somos musicoterapeutas dedicadas al ámbito de cuidados paliativos, y Nieves sobre todo está en cuidados paliativos Pediátricos. pediátricos. O sea, yo tengo algunos niños, pero generalmente estoy más en adultos. Y Nieves en pediátricos. O sea, era un proyecto que fue enviado así. Entonces, Desde luego. vamos, yo creo que nosotros recibimos esta propuesta de crear esta canción y desde que recibimos sabíamos que no íbamos a escribir, a componer simplemente una canción. Nosotros estábamos ante un cuento sin final que hablaba de la muerte pero hablaba de la muerte desde una mirada muy sensible y desde una mirada muy abierta, con lo cual nos planteamos hacer
una composición, una canción con mucho respeto y con mucho acompañamiento simbólico también, que la canción fuera capaz de transmitir todo esto que decía el cuento. Y que, Sí, sí, Nieves. perdón, y que nos llevara también a ese mundo de sueños, de Claro, los que ahí sueños. es donde entró Sí. Salva Ah, mucho. Entonces, generalmente cuando nos hacen así encargos de canciones o cuando hacemos un writing terapéutico en pareja, Nieves y yo como musicoterapeutas, y casi siempre contamos con Salva porque es un gran productor, ya hablaremos después de él, pues nos repartimos un poco y esto fue como, yo siempre lo decía, ¿no? Como una mariposita que fue posándose de flor en flor, porque esta canción vino a caer en manos de tres sensibilidades diferentes, tres sensibilidades artísticas, los tres muy sensibles, pero los tres con una sensibilidad diferente y entonces fue pasando de mano en mano sin perder la ternura inicial con la que estaba escrito ese sueño, además la inocencia, la ingenuidad con la que estaba escrito también el cuento, con la que ese niño preguntaba dónde vamos cuando todo acaba, ¿no? Un poco, era un, cuando el sueño llega, es sí. cuando el sueño Sí. llega. Sí, entonces, al final teníamos la gran responsabilidad de mantener todo ese hilo soñador que destilaba el cuento por todos lados. Entonces nos dividimos las tareas y, bueno, yo escribí la letra. Después de leer el cuento varias veces, decía, ¿cómo convierto algo tan extremadamente bello ya? ¿Cómo extraes de aquí para convertirlo en una letra que tiene que tener una duración? Bueno, hasta al final hice una letra así. Eso, mira, Y es que Nieves dijo, Katia, cuando pasó para Nieves, que era la que tenía que ser la parte de la melodía, llegó y me dijo, Katia, esto está muy bien, ¿eh? Me encanta tal letra, pero esto no es el cuento. En la canción has poetizado el cuento y la era letra, una maravilla, y era la una letra era así. preciosidad. Y entonces me dice, yo, déjame que yo, ahora cuando haga la melodía, voy aquí, como se dice en Cuba, a meter machete. No sé si esa expresión se usa aquí, pero en Cuba se dice mucho cuando Se vas entiende, se a, entiende, a cortar las se cosas. Entonces, entiende. pero bueno, al final, nosotros yo creo que lo que buscábamos con esta canción no era explicar la muerte en sí, porque tampoco el cuento quería Mm. eso. Teníamos que acompañarla con belleza. Esa era un poco la misión, ¿no? Acompañar este proceso. Y, y es un poco difícil explicar, ¿no? Pero yo creo que era como si fuera una mano cálida que no necesita decir nada, que está ahí para estar, como acompañamos a los pacientes. Y eso mismo queríamos hacer con la canción. Y yo me acuerdo que yo llegó un momento en que dije, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y escribí la letra como si me estuviera hablando la voz de Ilan, la voz de un niño que no tenía ni miedo, sino curiosidad por lo invisible. Entonces ahí me centré y yo creo que cuando se la pasé a Nieves, ya ella, Nieves tiene una facilidad para hacer melodías, es increíble, le salen como churros, es una cosa que llama buenas melodías. Acompañó perfectamente todo eso. Ella llevó la música como si estuviera abrazando la letra de la canción. Y después Salva, que fue un punto muy clave con sus arreglos, le puso alas. Salva fue el que le puso alas a la canción. Entonces, fue un proceso de reverencia. Los tres estábamos encantados, nos divertimos mucho cuando fuimos a grabar en la canción, que estábamos los tres, nos divertimos mucho, usamos mucho sentido del humor. Yo, por culpa de ellos, todavía hay algunas bromas que usamos en el estudio que nos reíamos muchísimo y después no podíamos cantar sin acordarnos de las bromas y bueno, pero nos divertimos y yo creo que eso fue lo que hizo que la canción creciera y que acompañara tan bien el cuento. Así que nada de explosiones, ni dramatismos, ni nada. Todo era una atmósfera de delicadeza, Y ternura, de sensibilidad, un mucha poco, pues todo lo ternura. que, todos los componentes que tiene ese cuento, y un poco intentamos, pues eso, eh,
hacerlo también nuestro, ¿no? Crear también, poner nuestra semilla, hablando de Claro. semillas, ¿no? Poner nuestra semillita ahí para este cuento, que fluya y que se mueva y que llegue a la gente. Yo, desde luego, que la gente que lo ha escuchado ha dicho: "Bueno, me parece maravilloso explicar Sí. así este tema, es que no hay mejor manera". Tenemos la narración, tenemos el cuento físico, tenemos la canción. Guau, o sea, es que es un material. Y luego la animación que ha hecho Coloria también, que es Exacto, preciosa, es que es eso es. redondo todo. Pero vamos, hicisteis una canción bellísima. Yo me emocioné muchísimo cuando me la mandaste y se la mandé a Pedro rápidamente y él, qué bonito, qué maravilla, qué bien. Era como que todo fluía, que todo fluía, que el cuento, Sí, la canción y todo, todo era como si hubiera formado parte de lo mismo, como si se hubiera creado todo a la vez. No, no había fisuras. ¿Mm? Yo siempre he pensado que es una canción que camina descalza. Es como, me lo imagino por la arena así caminando la canción y metida en los sueños de Ilan. Yo como tú amo las metáforas y siempre me imagino así estas cosas, que era un gran reto también, cómo hacer la letra sin perder la metáfora que tú estabas usando en el cuento, que era todo... Sin embargo, la canción empieza por algo como muy terrenal, ¿no? Como muy... Él sabía que no podía elegir si estar aquí o en otro lugar. O sea, eso es como muy Exactamente. ¡buf! Claro, ese es el Directamente. sentido de realidad, que yo creo que también hay que tratar estos temas con realismo. Si él está enfermo y claro. está en un hospital, claro que no ha elegido estar allí, pero sabe que en ese momento no puede estar en otro lugar nada más que ahí, de momento, ¿no? Entonces, que el sueño parta del realismo, yo creo que también le pone un punto de que no estamos hablando de mariposas, estrellitas y algo desvinculado de la realidad, no. Y además, a mí me encantó cuando vi las ilustraciones de Zichao, porque la primera imagen justamente divide en dos la página. En la parte de arriba se ve a Ilan en el hospital y en la parte de abajo lo que él está soñando. Si das la vuelta al cuento, ves perfectamente su sueño maravilloso a todos los colores y das la vuelta otra vez y él está en un hospital con bastante menos color, ¿no? Con una realidad pues un poquito más gris, más azul, clarita, pero como más tenue. Entonces, ese contraste entre dónde estoy, qué estoy viviendo, pero que mi mente puede ser viajera y puede volar donde quiera, a mí eso me encantó de la ilustradora, porque a mí me mandaron varios ejemplos de ilustración a ver qué me parecían y dije, esta, porque lo ha pillado, porque sabe perfectamente cómo embarcarse en un mundo metafórico a pesar del realismo de la primera frase. Y vosotras habéis empezado igual, que a mí me pareció muy bien que partierais del mismo punto. Él sabía que no podía elegir estar allí o en otro lugar. No podía elegir. Esto es lo que hay. Ahora, como dice Víctor Frank, no son las cosas que te pasan, sino la actitud que tomas frente a las cosas que te pasan. Las cosas que te pasan, estás enfermo, estás en un hospital, sí, pero yo ahora me puedo morir de angustia, estar quejándome todo el día o volar con mi imaginación todas las noches y disfrutar de mis sueños. Entonces él opta por eso. Ujú. Y por eso la canción a mí me encantó, porque refleja perfectamente tanto el estribillo como las estrofas, lo que está sintiendo ese niño y cualquier persona se puede identificar. Yo os diré que todas las personas que escucharon esa canción cuando ya se la mandé antes de publicar me dijeron que una maravilla, que les había tocado el corazón, que se habían quedado, vamos, admiradas. Así que enhorabuena, de Qué verdad. bien, porque lo hemos hecho con tanta ilusión. Es que Sí. era un regalo para Gran regalo nosotras. para mí. Yo Bueno, pues fíjate para mí, Pues fíjate para mí. regalo. sobre todo pensar a toda la gente que podía ayudar eso que íbamos a hacer y a dónde podíamos llegar para abrir, porque un poco nuestra labor también, y quizás por eso también hacemos lo que hacemos del songwriting terapéutico, es que la gente entienda la muerte de otra manera, que es un proceso de la vida, ¿no? Claro, Y que lo entienda de otra manera. Y a veces con una canción es como más, pues esa persona siempre va a estar ahí, ¿no? Ha formado parte de nuestra esencia, de nuestra vida, sea adulto, sea niño, y siempre va a vivir en ese legado, ¿no? Que dejas. claro, Y esa es la maravilla, ojo, que os damos las gracias de verdad Sí. porque fue un privilegio poder haber participado eh, conjuntamente con vosotros. Y te iba a preguntar una cosa, Begoña.
En relación a la técnica del songwriting, ¿tú lo has utilizado también en terapia con tus No, pacientes? no lo utilicé porque yo más o menos, bueno, los primeros años sobre todo estuve trabajando con niños y adolescentes con problemas de conducta y retraso psíquico. Se decía retraso mental en aquella época, pero vamos, era, como yo digo, una minusvalía psíquica, pero muy leve. Su principal problema era un bloqueo emocional y mucha agresividad y fracaso escolar. Y era un internado. Entonces, al ser un internado, yo ser la musicoterapeuta, tenía más o menos 80 o 90 chavales que tenían que ir pasando todas las semanas y con bastantes problemas. No me permitía el routing porque esto es más íntimo, esto es mucho más de paciente a terapeuta y yo trabajaba en grupo, fundamentalmente, excepto con algunos chicos ya mayores que tenían problemas muy fuertes y no podía trabajar con el grupo. Empezaba a lo mejor solo y luego acabábamos en grupo, pero no podía utilizar esa técnica todavía porque requería otro espacio. Y cuando luego estuve trabajando ya a nivel particular con niños y con adultos, había otras, como la improvisación vocal, por ejemplo, yo la domino más, ellos también la dominaban más, y más que la creación conjunta era la improvisación vocal, la improvisación sonora sobre todo. Y trabajábamos mucho con proyecciones de bandas sonoras, de recuerdos, si eran adultos, por ejemplo. Entonces, eran otros mecanismos, pero hoy en día, por ejemplo, la musicoterapia está mucho más abierta, tiene muchas más técnicas que cuando yo empecé. Cuando yo empecé realmente era una aplicación terapéutica muy, muy concreta, muy cerrada y que yo había estudiado con varios maestros y me sujetaba más o menos a lo que ellos me habían enseñado. No tenía esa posibilidad tampoco de innovar por eso, porque estuve 20 años en un organismo oficial y ahí tenía una responsabilidad distinta. Eh, Pero ya me parece precioso esta estrategia porque permite que la persona también conecte y sea como un bypass, ¿no? Y un feedback y un encuentro de dos corazones que se juntan y hacen cosas juntos es distinto. Yo me parece que tiene un potencial terapéutico enorme. claro. Bueno, Incluso nosotros hoy en día sí, se usa ya mucho, han pasado muchos años también de lo que tú nos cuentas, hoy ya se usa mucho el songwriting terapéutico grupal, o sea, no tanto Sí, sí. en la parte individual, sino yo que trabajo con salud mental, yo trabajo paliativos y salud mental en grupo, Ujú, nos la pasamos haciendo songwriting. De hecho, mi TFM fue de eso, del ujú, songwriting, de la influencia del songwriting terapéutico en un grupo de salud mental. ujú, Y los descubrimientos son muy fuertes porque, claro, me da un grupo de 15 personas que están internas en un sitio, una clínica de salud mental, todo lo que pueden tener por dentro y todo lo ujú. que se saca cuando hay un espacio seguro, que ya a la musicoterapeuta a la musicoterapia, gracias a Dios, se le está dando cada vez Más más espacio, espacio claro. de cuando de lo que tú nos hablas, igual era todo muy cerrado, muy Sí, tirado y por además daros cuenta, yo fui la primera musicoterapeuta de eh, contrato en España. eso te iba a Madre decir, mía. Entonces, eso te iba a claro, decir que yo me estaba acordaba de muy esa historia. observada. O sea, a mí incluso del Ministerio de Trabajo me mandaron a un inspector para que observara mi trabajo, para que en el contrato pudiera aparecer la palabra musicoterapeuta, porque al final hizo un informe favorable diciendo, igual que el terapeuta utiliza la palabra, la psicoterapia es a través de la palabra, la musicoterapia es a través de la música. Pero yo tenía la responsabilidad de defender la profesionalidad de la musicoterapia, y entonces no me permitía mucho innovar, aunque luego ya en espacios más particulares, más personales, pude hacer más combinación. Entonces trabajaba con el cuento y la música, pero en espacios muy, muy controlados y con muchos problemas de agresividad. Entonces trabajaba mucho más la conciencia emocional y la regulación a través de la voz, del grito, del psicodrama incluso metía a veces Qué para que bonito. hicieran ellos de distintos personajes sonoros. Hacía cosas muy intuitivas, porque había escuchado y había estudiado con mis profesores, con Julieta Alvin, con muchos, con Horus Guben de la musicoterapia oriental, bueno, con Ben Enzón también, con Silvia Nacas, pero no tenía, por así decir, toda esa libertad que puedes tener en un entorno menos controlado. Y más sobre todo al principio, que todavía se cuestionaba si mi trabajo era necesario o no. Y si era mejor quitar la palabra musicoterapeuta y ponerme simplemente psicóloga.
Entonces, Madre claro, mía. para mí era una responsabilidad porque digo, yo aquí abro camino. Si defiendo bien esto, y el inspector estuvo un mes mirándome por circuito cerrado de televisión, ¿Un mes? un mes. Madre mía. Qué No venía todos los días, pero durante un mes porque cogió varios pacientes, varios chicos, para ir viendo si aquello tenía eficacia o no. O sea, lo hizo muy seriamente. Hizo un informe serio, de una observación. Pero era Bueno, eso, cámaras de circuito cerrado antidiluvianas. Estoy hablando del año 77, 78, 79, o sea, unos años. Entonces, claro, se veía muy mal, era una televisioncita pequeñita, pero ahí estaba pegado el inspector de trabajo. Bueno, de todas maneras no hay que ir muy lejos. Yo hace 3, 4 años, cuando empecé con la primera canción que hice como un grupo de salud mental, ellos eligieron el tema de la muerte, volviendo, ¿verdad? Y me echaron a bronca grandemente desde salud, desde psicología, o sea, todo lo que es el hospital, porque ¿por qué había permitido que el primer tema que de la canción fuera de la muerte? Y yo decía, pero bueno, porque, a ver, es un tema que decidió el grupo. Claro, claro, claro. Yo, ¿qué le digo? No, no, no vamos a hablar de la muerte. Hombre, no, no, no. Vamos, Es pero pertinente, eso totalmente toca, pertinente. toca, a las personas les toca porque empiezan ya a hablar de estos temas y no son de cuidados paliativos ni nada, son personas que están ahí Ujú, internos en una residencia de salud mental y pues me ujú. dieron el toque porque la primera canción, sí, sí, está muy bien toda la musicoterapia, pero la primera canción no podías haber empezado hablando del amor, pero así, así, Sí. Bueno, poco a poco se va conociendo cada vez más la pero ya no. musicoterapia, pero cuando empezamos Alicia, María Jesús y yo el máster de musicoterapia en el 2000, en el año 2000, que han pasado ya muchos años, 25. pues en realidad incluso en la propia universidad se cuestionaban si tenía la potencia de una especialidad, ¿no? Entonces, bueno, al final se han decantado y todas las experiencias y todas las evidencias están ahí, ¿no? Y todas las tesis doctorales que han salido de musicoterapia. Pero en España íbamos muy retrasados con respecto a otros países. Yo, todos mis profesores eran o Julieta Alvin de Inglaterra o argentinos, que en Argentina era carrera universitaria. carrera. Entonces, yo creo que vamos poniendo nuestros pequeños ladrillos, ¿no? Para que se construya un edificio que hoy ya nadie cuestiona. Y eso tenéis la suerte vosotras de estar trabajando como musicoterapeutas en centros que os reconocen, os valoran y que podéis hacer un trabajo excelente. Pero en aquel entonces había que ir, pues eso, probando, y aunque mi intuición me dijera una cosa u otra, yo tenía que sujetarme más o menos a lo que yo había aprendido de mis maestros. Y luego la experiencia fue mi gran maestra. O sea, ellos me enseñaron, eran ellos todos chicos, de 8 a 18 años, todos varones, Varones. en un Todo, internado. madre mía. Entonces, ellos fueron mis maestros reales, con los que aterricé la musicoterapia, independientemente de lo que me había dicho Benenson o Juliet Alvin, o, y dije, esto funciona así, con estos es así. Y Tú con esto me creaste va, tu, pues con como esto tu, me quedo. Y fui creaste como, evolucionando, pero aprendiendo con ellos. que digo que creaste como tu propio sistema, ¿no? Sí, 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 sí. Mm, Sí, sí, por lo que sí, porque dices. además yo soy muy intuitiva, pero necesitaba ver que eso funcionaba, que lo que yo estaba proponiendo tenía, y que había una evolución en los pacientes que yo tenía, en esos chavales que tenían muchos problemas, que tenía que haber una evolución, porque si no había evolución no lo estaba haciendo bien. Entonces, si la música era un elemento terapéutico, yo era la mediadora, con lo cual tenía la responsabilidad de llevarles por el camino. Al final, el terapeuta es el que acompaña en el camino, no cura a nadie. Yo, desde luego, no curé a nadie ni ayudé a nadie, solamente acompañé en el camino, pero un camino de mejora personal de muchísimos chicos bueno, que muchos incluso salieron del centro porque ya no tenían fracaso escolar ni tenían problemas de conducta. O sea que el éxito yo lo pude vivir, ¿no? Pero vamos, mi intuición, cuando yo empecé a estudiar música desde muy pequeña, ya sabía que tenía un componente terapéutico muy fuerte. Y leía todo lo que llegaba. Me suscribía a la revista inglesa, que no sé inglés, y mi padre me iba traduciendo todos los artículos. Porque luego me inscribí en la francesa, como yo sí sabía francés, ya iba leyendo todo. Pero en aquel momento, pues es que había muy poca información y sobre todo poca experiencia en España. Y bueno, gracias a Dios ya, ahora nadie lo cuestiona.
y está totalmente. Y yo creo que la combinación cuento y música para mí fue una herramienta fantástica, Total, total. fantástica. Porque igual que daban un final a un cuento, construían también canción y le daban un final a una canción. A veces eran canciones que ellos traían de sus casas, de sus recuerdos. Yo me acuerdo que a veces eran anuncios de la televisión. O sea, es que, claro, yo decía, como este inspector vea que yo estoy trabajando con anuncios de la televisión, dirá, pero bueno, ¿qué canciones son esas? ¿Qué calidad tienen? Pues era lo que ellos traían, era lo que ellos memorizaban. Y entonces le cambiaban la letra, mantenía la melodía y luego le cambiaban la letra, porque claro, pero digo, bueno, y si tienen memorizado esto y se sienten seguros, porque el problema es que muchos no se sentían seguros. Cuando cantaban un anuncio se sentían seguros porque lo controlaban, pues bendito sea. Luego ya sobre el anuncio cambiaban el mensaje publicitario por una cosa personal y ya está. Qué bueno, Begoña. De verdad que es un placer poder estar contigo, poder haber compartido contigo este proyecto, compartir también este rato Momento. y Sí. que nos cuentes tu experiencia. Yo solamente así para, no sé si Katia quieres decir alguna cosa más. No, 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 yo igual como tú, agradecer, Begoña, el tiempo que nos ha dedicado porque esta conversación es una joya y la confianza, porque Begoña al final Begoña no nos conocía, ella, Bueno, pero Claro, conocía, a ver, conocía a David. sí, Y pero si bueno, David me habla como me habló de vosotras, es que además también llegamos una detrás de la otra a aquella exposición. Y yo dije, bueno, yo no creo en las casualidades en la vida, yo no creo en la casualidad. Entonces dije, bueno, está clarísimo que tienen que ser estas personas, qué bueno. porque, vamos, lo vi súper claro. Y hubiera aceptado, pero además con los ojos cerrados, cualquier composición musical que hubiera venido de vosotras. Primero por vuestro talante humano y luego vuestro talante profesional, que tiene que ir unido. Porque para tratar un tema como este, no se necesita solo ser profesional, sino tener una sensibilidad humana y una apertura a ese mundo mágico y metafórico de los cuentos, ¿no? Así que yo os Pues agradezco a vosotras también. Vamos. estamos agradecidísimas, de verdad, porque por lo que decía antes, o sea, que es que qué mejor manera de sensibilizar a la población que tener este material. Por último, así solamente preguntarte qué consejos darías como para integrar la música y los cuentos en la vida y en la vida y en el ámbito educativo para mejorar el bienestar emocional. Bueno, yo soy una defensora de que hay que leer cuentos a los niños desde que son pequeños. ¿Por qué? Porque se genera un vínculo emocional y si incluso se leen antes de nacer, como el último libro que acabo de reeditar, porque fue el primero que escribí, Música para antes de nacer, y acaba de salir otra vez con nuevas investigaciones, si se ha demostrado que el oído está completamente formado antes de nacer y que las músicas que escucha la madre las escucha el bebé y que la voz de la madre es la primera reacción emocional en el bebé y que se puede crear un vínculo, la educación empieza antes de nacer y la música conecta a la mamá y a su bebé desde antes de nacer. Luego el acompañamiento con los cuentos, que también hay mujeres embarazadas que leen un cuento al bebé y ese bebé cuando ya ha nacido reconoce el cuento. O sea que hay una memoria incluso de ese cuento que la mamá le ha leído cuando nace. Si se acompaña la primera etapa de los niños leyéndoles cuentos, en cuanto ese niño sea lector, va a utilizar también el libro y la música que le cante la madre como un recurso de crecimiento, incluso de autoterapia, porque yo he visto niños que eligen qué cuento les viene bien en cada momento, según su situación personal. Entonces, es muy interesante para la educación en general que exista una educación emocional desde antes de nacer, que se continúe en la primera infancia y que una vez que se crea el hábito de la lectura, el adolescente no lo pierde, no lo pierde. Lo que sí que es difícil, porque a veces me dicen a mí que con todas las pantallas, la tecnología y tal, se pierde el encuentro con el libro. Bueno, os diré que por la feria del libro pasan millones y muchos son adolescentes y van buscando el título que les gusta. Lo que pasa es que a veces en los colegios no se dan recomendaciones adecuadas a los intereses de ese adolescente y entonces el adolescente se desconecta. Pero una vez que has afianzado el hábito lector y que has aprendido el lenguaje musical, por eso yo siempre recomiendo a las familias que en las horas extraescolares, si pueden elegir, elijan un instrumento, coro, voz, movimiento, algo artístico con la música. Y luego que ellos lean en casa para impulsar el hábito lector en los hijos, pero que la música puede acompañar muchos procesos que de otra manera podrían ser muy dolorosos
y son menos, porque la música es una gran compañía y un gran elemento terapéutico. Ya sin recurrir directamente a un terapeuta externo, a mucha gente con la que yo he hablado me dicen, a mí la música me salvó la vida, a mí la música me ha acompañado en los momentos más dolorosos. O sea, aquí tienes a dos claro, que nos ha salvado la vida. Y eso hay que ponerlo en valor, porque cuando tú aprendes a tocar un instrumento o aprendes a cantar en el coro, estás trabajando tal cantidad de habilidades que se te quedan ya para la vida, para las situaciones que tengas que vivir. Y los libros igual. ¿Cuántas veces a mí me decía, a lo mejor algún chaval que yo tenía en terapia que era ya adolescente, es que me acuerdo de este cuento que me contaban y ahora me gustaría que me lo volvieran a contar? Y si lo contaba yo te lo voy a contar yo otra vez. Y volví en aquella época temprana donde todavía había un nivel de bienestar y yo les decía, bueno, ahora eres tú el que puede hacer tu propio bienestar y tú se lo puedes contar a otro. Entonces, todos esos procesos, si unimos la educación emocional con la música y el cuento, es que es fantástico, porque la música es emoción, el cuento está impregnado de emociones y podemos ayudarles a recorrer un camino de desarrollo personal y de crecimiento muy sanador, si cuentan con estas dos herramientas, ¿no? Independientemente de que como técnica terapéutica, si una persona está pasando una situación difícil en su vida, puede recurrir, por supuesto, a la musicoterapia si ha sido ya sensibilizado y tocado por la música. Es muy raro que una persona recurra a la musicoterapia si no tiene ya dentro de él o de ella esa afinidad con la parte sonora, con la música. Que no diga, yo es que me acuerdo que mi papá cantaba, me acuerdo que mi mamá tocaba o cantaba o tal, y entonces a mí la música la llevo dentro. Bueno, pues ahora te muestro un camino para salir de una problemática o de una situación difícil, pero es muy importante sembrar eso para que se mantenga durante toda la vida. Es mi opinión. Qué bonito. Una pasada, de verdad. Gracias, Begoña, de todo Gracias corazón, a vosotras. por este ratito que ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso. Y ojalá que haya más cuentos que se puedan musicalizar y que se puedan... Queremos más. Y que se puedan... Muy bien. Hacer de esta manera. Yo creo que Coloria sigue viva, Sí. la organización, ¿no? Entonces, lo mismo dentro de un año o 2 años, me invitan a que siga participando con otro tema, porque temas hay muchos. Y yo creo que se ha demostrado que el trabajo que se hace con un cuento que no está terminado puede ser tremendamente terapéutico si encima se acompaña con una banda sonora tan maravillosa como la vuestra. Así que el equipo no se disuelve aquí. Tenemos ahí. Y desde aquí le mandamos también un saludo otra. al Salva, que no A Salvador no Vega, nosotros, pero... que es el mago de los arreglos y de la producción y de que todo sea súper exquisito. Y pues es él. Yo se lo agradecí personalmente porque crea una atmósfera al comienzo. Antes de empezar a cantar, crea una atmósfera que es muy, muy, muy buena para meterte en el mundo de los sueños. En el sueño. Mundo de Ilan. Eso es. Crea un espacio maravilloso. O sea, ese comienzo no podía ser empezar con la voz. Tenía que ser empezar con unos sonidos envolventes donde tú ya te posicionas y parece que estás flotando. Y luego ya aparece tu maravillosa voz, Nieves, y entonces ya estás volando. Pero primero, como que tienes que despegar un poquito. Y entonces Salva nos ha hecho despegar y luego tú ya a volar. A volar. Así que ha sido precioso. Precioso. Bueno, y la letra de Katia, que Bueno. nos ha hecho, vamos, Preciosa. se lleva... Pues, de verdad, a ver, Begoña, que gracias de corazón. Gracias a las dos también. Y nos vemos pronto, seguro. Besote inmenso, Muy bien. abrazote. Un abrazo. Un beso muy Un abrazo. fuerte. Pronto. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.